Amados hermanos, paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda su hermano en Cristo, el hermano Jimmy Inglés, desde la República del Salvador. Qué bendición poder compartir con ustedes acerca de estas maravillas que la palabra de Dios nos presenta para revelarnos a Dios y también ese plan de salvación perfecto que fue trazado en la eternidad para que nosotros pudiéramos ser salvos y escapar de el castigo decretado sobre nosotros como seres pecadores. Este día tenemos que meditar en un tema titulado Cristo es el ministro y mediador del sacrificio perfecto por los pecados, parte número 2. Bueno, es importante, hermanos, aquí contextualizar este título. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento, específicamente en el Antiguo Testamento, se estableció un sistema de sacrificios en el cual se elegía una víctima, un animal, animales que, por cierto, ya estaban establecidos en la ley, cuáles podían ser utilizados, y tenía que sacrificarse en el altar de los sacrificios, que tal y como ustedes recuerdan, era un mueble que en el templo y en el tabernáculo, cuando Moisés estaba en el desierto, pues estaba ubicado en la parte de afuera, en lo que se conoce como atrio o patio del templo. En ese lugar había un altar, el cual servía pues precisamente para ofrecer estos animalitos que la ley establecía. Sin embargo, hermanos, esto de los sacrificios era bastante extenso. Había varias razones para ofrecer un animalito. Por ejemplo, se podía ofrecer según la ley, en el día de reposo, uno por la mañana y otro por la tarde. Aparte que diariamente también se tenían que ofrecer a animales en holocausto por el pecado. Y de la misma forma, si una persona pecaba por yerro, es decir, sin querer, sin haber tenido la intención de hacerla, habían animales que se podían utilizar como sustitutos. Y así, hermanos, en diversos ritos del Antiguo Testamento siempre se ofrecieron animales que servían, hermanos, como un sustituto. Eran sacrificios que justificaban, que servían para perdonar el pecado del pueblo de Israel. Sin embargo, en esta porción del libro de los Hebreos que ahora vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que estos sacrificios, que si bien fueron establecidos por Dios, también fueron diseñados con cierta, digámoslo así, imperfección. Pero es porque Dios así ya lo había querido, porque los quiso utilizar como una sombra de lo que iba a hacer Jesús en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de una sombra, hermanos, nos estamos refiriendo a una representación, a personajes, por ejemplo, a acontecimientos y a cosas que en su momento existieron realmente en el Antiguo Testamento, pero que estaban representando algo que en el futuro iba a tener su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por eso en la teología se habla de tipos, que son las representaciones, y antitipos, que son los cumplimientos del tipo. Para que ustedes tengan ya unos ejemplos bastante claros de esto, podemos citar algunos ejemplos, ¿no? Hablemos del caso de Isaac. Isaac, como ustedes saben, estuvo a punto de ser sacrificado por su padre Abraham. De hecho, él mismo iba cargando los leños en el cual iba a ser sacrificado.
En este sentido, Isaac es un tipo o una sombra de lo que iba a ser el sacrificio de Jesús, cómo el Padre iba a ofrecer a su Hijo. ¿Se dan cuenta? Es una representación de algo que se iba a cumplir en Cristo. De la misma forma, el caso del profeta Jonás, que estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Ese acontecimiento vino a ser una representación del tiempo en el que Jesús iba a estar en el sepulcro, tal y como está escrito en Mateo 12:40, 3 días y 3 noches. Es de esa forma, hermanos, es de esa manera que se cumplen los tipos y también los antitipos, o las sombras. Un tipo y una sombra es exactamente lo mismo. Entonces, en el caso de la ley de los sacrificios, estos también, hermanos, eran sombras o tipos, o sea, representaban cosas que se iban a cumplir con el sacrificio de Jesús o en el Nuevo Testamento. Bueno, teniendo esta base, hermanos, comencemos a leer lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículo número 1 al 18. Aquí vamos a confirmar varias de las cosas que ya estuvimos comentando y también vamos a agregar otras más. Dice el texto: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, escuchen esto, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando. La ley no podía perfeccionar a nadie. Y la razón por la que la ley ritual específicamente no podía perfeccionar a ninguna persona es porque fue precisamente hecha como una sombra para representar el sacrificio de Jesús. Aquí está escrito que eran sacrificios que se hacían cada año, incluso algunos se hacían diariamente, pero el hecho de que estos sacrificios nunca cesaran implica que no eran 100% efectivos, y eso es lo que dice el verso 2. De otra manera, dice el verso 2, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, ¿no tendrían ya más conciencia de pecado? En otras palabras, el hecho de que estos sacrificios se siguieran ofreciendo sin cesar era un testimonio que no eran 100% eficaces para perdonar y acabar de una vez por todas con el pecado. Dice el verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, ya se nos ha dicho que este sistema de sacrificios era algo imperfecto, no podían limpiar al pecador, no había manera, mis queridos hermanos, que por medio de estos mandamientos rituales los pecadores fueran limpios de una vez y para siempre, que recibieran un perdón total de todas sus culpas. Pero a causa de esta deficiencia, entonces cuando el Señor es introducido en el mundo, dice lo siguiente, según el texto 5. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Eso lo está diciendo Jesús. Ya el Padre no quería sacrificios y ofrendas, y por esa razón a Jesús se le preparó cuerpo. Pues como ustedes saben, Jesús estando allá en la gloria se despojó de su deidad y fue 100% hombre entre nosotros. Se hizo 100% hombre, despojándose de su deidad, según lo que encontramos en Filipenses. Y dice después, holocaustos y expiaciones, dice el verso 6, por el pecado no te agradaron. Entonces dije,
He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Esto de quitar lo primero es deshacerse del antiguo pacto. ¿Para qué? Para dar inicio a un nuevo pacto. Pero esto a través de la obra terrenal que Jesús iba a realizar. A través de ese ministerio de 3 años y medio en el que Él se encargó de promulgar y establecer el reino de Dios entre los hombres. Y llegando al momento de su muerte y resurrección, acciones con las cuales el antiguo pacto queda terminado e inicia el nuevo pacto. Dice el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Miren esto, hermanos, qué agradable noticia. Lo que los sacrificios de animales no pudieron hacer, sí se hizo posible a través de la muerte del Hijo de Dios. Y claro, hermanos, que esto también nos testifica que Jesucristo fue sin pecado en esta tierra. Incluso tenemos textos que lo confirman así de forma clara. El cual, dice la Biblia, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahora, ¿por qué era tan necesario que Jesús se mantuviera limpio de pecado para ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, porque el sacrificio que se ofrece a Dios tiene que ser perfecto. En el antiguo pacto, los animales que se ofrecían en el altar no podían ser cualquiera. No crean ustedes que esto de ofrecer sacrificios fue utilizado como por los israelitas para deshacerse de los animales que no servían. No es que ellos decían, bueno, esta vaca ya no me da leche, así que la voy a ofrecer en sacrificio, ¿no? O este cordero como que anda con la pata quebrada, ya no me sirve mucho, mejor la voy a ofrecer, ¿no? No funcionaba de esa manera. Lo que la ley establecía es que los animales que se ofrecían en el altar tenían que ser perfectos, sin piernas quebradas, sin ojos chuecos, sin golpes. Tenía que ser un animal bien conservado, para que a través, hermanos, del sacrificio en el holocausto, pues se pudiera dar esa justificación por el pecado. Ahora, esa acción de elegir animales perfectos era una representación de la vida de Jesús sin pecado que Él iba a tener en la tierra. Y siendo que Jesús tuvo una vida perfecta entre nosotros, Él pudo ser el sacrificio perfecto y definitivo para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Dice el verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Escuchen esto. Una vez se ofreció el Señor, y habiéndose ofrecido una vez, luego subió a las alturas de los cielos para estar a la diestra de Dios. Ahora, en este versículo cabe hacer un comentario, hermanos, bastante relevante. Claro que esto no lo hago a manera de crítica, sino para que ustedes se den cuenta que también es importante reconocer la totalidad del sacrificio de Jesús. ¿Saben ustedes, hermanos, que
la Iglesia Católica Apostólica y Romana, cuando ofrece la Eucaristía, que es la forma en que ellos llaman a la Cena del Señor, que por cierto la ofrecen cada domingo, ellos creen que literalmente la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y que esa misma hostia contiene la sangre de Cristo. Por tanto, cuando ellos comen esa hostia, creen que literalmente se están comiendo la carne y están tomando la sangre de Jesús. Pero para ellos ese es un sacrificio constante. En pocas palabras, cada vez que ellos realizan su misa, están sacrificando nuevamente a Jesús. Y eso, hermanos, es un enorme error, porque están diciendo que el sacrificio de Jesús fue imperfecto y que necesitan repetirlo cada semana, cada misa, lo cual es un enorme error. Ahora, tú te preguntarás, ¿y no hacemos nosotros lo mismo en la Cena del Señor? No, nosotros no creemos que estamos sacrificando cada año a Jesús en la cena. Nosotros lo hacemos como un recordatorio, como un memorial, anunciando que Jesús ya murió y reconociendo que la sangre representa el vino, es una representación, y el cuerpo es representado, o el pan, representa el cuerpo de Jesús. ¿Sí? He allí la diferencia. Ellos prácticamente creen que Jesús es sacrificado cada domingo, por eso le llaman el sacrificio de la misa. Pero aquellos que hemos creído en el Cristo de la Biblia, hemos reconocido que con esa muerte que Jesús tuvo en el Calvario, ya no hay necesidad de otro sacrificio más, sino que con la muerte de Jesús se hizo posible de una vez y para siempre la redención de aquellos hombres que han aceptado al Señor como su Salvador, como Dios, como Señor de su vida. Dice el verso 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, haciendo referencia a eso que ya sabemos que va a suceder en el milenio. Ya hizo un sacrificio, ya se sentó a la diestra de Dios, pero sabemos también, dice el verso que acabamos de leer, que Él va a regresar para poner a sus enemigos por estrado de sus pies, algo que nosotros sabemos que se lleva a cabo en el milenio. Cuando Jesús viene a la tierra, pone sus pies en el monte de los olivos y comienza con ese reino de 1000 años para purificar la naturaleza, el planeta, la sociedad que se ha visto corrompida por el pecado del hombre. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros aceptamos este sacrificio de Jesús y hemos sido santificados por Él, dice el texto que el Espíritu Santo también pone en nuestro corazón la ley del Señor. Esos mandamientos que conocemos como los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés en el monte Sinaí, pero que sabemos que su existencia se remonta hasta los primeros días de la humanidad allá en el Génesis. Esa ley también queda escrita en nuestro corazón con el establecimiento de este nuevo pacto. Verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, Jesús nos otorga un perdón total.
¿Qué fuiste tú en tu vida pasada? ¿Qué tan malo llegaste a ser? ¿Qué tantas maldades cometiste? Todo eso queda totalmente en el pasado. Ya el Señor no te va a estar recriminando los pecados que cometiste. No se va a estar acordando de tus borracheras, de tus maldades, de tus asesinatos, de tus mentiras, de tus lujurias sexuales, de tus adulterios, porque una vez que tú has entrado a este pacto, todos tus pecados y transgresiones quedan para siempre olvidadas. Verso 18. Pues donde hay remisión de estos, dice el texto, no hay más ofrenda para el pecado. Esto también es muy importante, hermanos, porque hay quienes han creído que la cena del Señor también es para perdón de pecados. Bueno, aquí en El Salvador existe esa postura en algunos predicadores y dicen, no, pues es que la cena es también para perdonar nuestros pecados, así como sucedía en el día de la expiación. Pero la realidad, hermanos, es que no, porque el sacrificio de Jesús fue suficiente una vez para que todos nuestros pecados quedaran perdonados para siempre. Bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí este tema, esperando que el Señor nos haya permitido escuchar su voz. Hacemos una oración para finalizar. Bondadoso y eterno Padre Celestial, gracias te damos por todo lo que has hecho por nosotros en este día. Gracias, Señor, porque hemos podido meditar un poco más en este estudio de tu palabra, en el cual hemos visto cómo tu Hijo fue hecho el sacrificio perfecto por nuestras transgresiones. Y te agradecemos, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, dándonos la bendición de celebrar una cena más hace unas cuantas horas atrás. Y te agradecemos por ello, Señor. Y te rogamos que nos ayudes a ser cristianos fieles, que estemos comprometidos con tu palabra, que nos esforcemos por santificarnos y que te tengamos a ti, Padre bendito, y a tu Hijo Jesús como lo más importante de nuestra vida, nuestra prioridad en todo, Señor. Es así como te hemos orado y te pedimos estos favores en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos,